Aún puedo recordar el día de nuestra boda de cuento de hadas como si fuera ayer. El sol brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor sobre todo el lugar. Rosas blancas adornaban cada rincón, llenando el aire con su dulce fragancia. Era un día perfecto, y no podría haber estado más feliz. Mientras estaba allí, en mi elegante vestido blanco, con nervios y emoción entrelazados, mi mejor amiga, Sarah, se inclinó y susurró: «Katie, estás absolutamente deslumbrante. No puedo creer que el día finalmente haya llegado». Sonreí, sintiendo una mezcla de emociones. «Gracias, Sarah. Estoy emocionada, pero también un poco nerviosa». «¿Y si algo sale mal?». Sarah rió suavemente. «No te preocupes, todo será perfecto. Tú y John están hechos el uno para el otro, y este día es solo el comienzo de su hermoso viaje juntos». Ella tenía razón. John y yo nos conocíamos desde hace años y habíamos superado varios obstáculos para llegar a este momento. Habíamos soñado con este día, y ahora finalmente había llegado. Cuando la música comenzó a sonar, sentí una ola de emoción inundándome. Mi padre sostuvo mi brazo suavemente mientras me acompañaba por el pasillo. Allí, al final del pasillo, estaba John, luciendo puesto en su traje a medida, con una sonrisa que podría iluminar toda la sala. Al intercambiar votos y anillos, podía sentir el amor y el apoyo de todos nuestros amigos y familiares reunidos allí. La ceremonia fue conmovedora, y no había un solo ojo seco en la casa, incluyendo el mío. Después de los votos, cuando John y yo fuimos declarados marido y mujer, compartimos nuestro primer beso como pareja casada, sellando nuestro amor para siempre. Los aplausos y vivas de los invitados llenaron el aire, y era como si el tiempo se detuviera, solo para nosotros. Más tarde, durante la recepción, mi madre se acercó a mí, sus ojos llenos de orgullo y alegría. «Katie, querida, estás impresionante. Esta boda es un sueño hecho realidad». La abracé fuertemente, sintiéndome agradecida por su amor y apoyo. «Gracias, mamá. Estoy tan feliz de que pudieras estar aquí con nosotros hoy». Ella sonrió, con un atisbo de lágrimas en sus ojos. «Te mereces toda la felicidad del mundo, querida. John es un hombre maravilloso, y me alegra que se hayan encontrado». A medida que la noche continuaba con risas, bailes y celebraciones, mi corazón estaba lleno. Fue un día mágico, uno que atesoraría por el resto de mi vida. Poco sabía yo que los desafíos que me esperaban en el futuro pondrían a prueba mi fuerza y determinación. Pero en ese día, bajo el cielo azul claro, rodeada de amor y felicidad, me sentía invencible. Sabía que junto con John, podríamos conquistar cualquier cosa que la vida nos pusiera en el camino. Poco sabía yo que nuestros lazos serían probados, y nuestro amor se sometería a la prueba definitiva. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, siempre conservaré los recuerdos de nuestra boda de cuento de hadas, el día en que me casé con el amor de mi vida y el comienzo de nuestro viaje para vivir felices para siempre. En los días siguientes a nuestra boda de ensueño, la vida parecía estar llena de alegría y amor en la superficie. Pero detrás de puertas cerradas, una sombra de incomodidad se cernía. Mis suegros, especialmente mi suegra, comenzaron a visitar nuestra casa con más frecuencia. Al principio, recibí su compañía con agrado, pensando que era una señal de aceptación e inclusión en su familia. Una tarde, mientras ponía la mesa para una reunión familiar, mi suegra, la señora Anderson, entró en la cocina. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño fruncido escrutador. «Katie, querida, sabes que estos platos deberían estar dispuestos de manera diferente. Déjame mostrarte». Sus palabras me hirieron, y traté de ocultar mi dolor. «Oh, lo siento, señora Anderson. Lo haré a su manera la próxima vez». Ella resopló desaprobadoramente y pasó a criticar otros aspectos de mi hogar. Mi corazón se hundió al preguntarme si alguna vez sería suficientemente buena para ella. Más tarde esa noche, después de que nuestros invitados se hubieran ido, confié en mi esposo, John. «John, los comentarios de tu madre hoy me han herido. Estoy haciendo todo lo posible, pero parece que nada de lo que hago es correcto a sus ojos». Él frunció el ceño, pareciendo estar dividido entre defenderme y mantener la paz con su familia. «Katie, tal vez ella lo hace con buena intención. Está acostumbrada a hacer las cosas a su manera. No lo tomes tan personal». Pero no pude evitar sentirme herida. «No son solo sus comentarios, John.
Es la forma en que tu familia se comporta cuando tú no estás. Son diferentes, y no de una buena manera. Siento que me están intimidando cuando no estás. Él se veía incómodo, claramente en conflicto. Vamos, Katie, ellos no harían eso. Son solo un poco tradicionales, eso es todo. Conforme pasaban las semanas, mi incomodidad solo se intensificaba. Equilibraba mi exigente trabajo, las tareas del hogar y el peso emocional de la desaprobación de mis suegros. Se hizo evidente que mi contribución financiera a nuestra familia era sustancial. Para asegurar que mis ahorros permanecieran seguros, abrí una caja de seguridad y discretamente guardaba una parte de mi cheque de pago cada mes. Un día, al revisar nuestras finanzas, descubrí que había acumulado alrededor de $300,000 en la caja de seguridad. Era una manta de seguridad, una forma de proteger nuestro futuro. Pero pronto, noté que el dinero empezaba a desaparecer gradualmente. La duda se coló en mi mente, y dudé en enfrentar a John al respecto. Eventualmente, reuní el valor y lo senté, mostrándole nuestros ahorros menguantes. John, ¿has notado esto? Nuestros ahorros están disminuyendo, pero yo no he tocado el dinero en la caja fuerte. Lo estoy guardando para nosotros. Él echó un vistazo a los estados de cuenta y levantó una ceja. No sé, Katie. Tal vez estás equivocada. ¿Olvidaste algún gasto? Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras intentaba explicar. No, John, estoy segura. No he gastado ni un centavo de ese dinero. Lo he estado ahorrando para nuestro futuro, para emergencias. Su expresión se endureció, y sentí una punzada de traición. Bueno, no sé qué decirte. Tal vez no te diste cuenta de cómo lo gastaste tú misma. No podía creer que él dudara de mí, de mi honestidad y compromiso. Dolía aún más porque esperaba que él estuviera a mi lado, que fuera mi roca en tiempos difíciles. Sin desanimarme, decidí averiguar la verdad. Instalé una cámara oculta en la habitación con la caja fuerte y esperé, con la esperanza de capturar cualquier actividad sospechosa. Pasaron los días, y mi ansiedad creció, hasta que un día, al revisar las imágenes, mi corazón se hundió. Ahí estaba, la señora Anderson, mi propia suegra, abriendo la caja fuerte y sacando billetes de $1,000. La conmoción fue abrumadora. Pero eso no era lo peor, John también estaba allí, ayudándola con el robo. Las lágrimas corrían por mi rostro al darme cuenta de la profundidad de su traición. Me habían robado, a nosotros, y me habían engañado sin remordimientos. No podía soportar enfrentarlos, todavía no. Pero sabía que eventualmente tenía que confrontarlos. No podía permitir que esta decepción continuara, y ciertamente no podía ignorar el hecho de que mi propio esposo había estado involucrado. En silencio, mis lágrimas fluían mientras intentaba reunir la fuerza para actuar y poner fin a la farsa. Poco sabían ellos que mi silencio era solo la calma antes de la tormenta. Había decidido que ya había tenido suficiente, y era hora de revelar la verdad y buscar justicia por su traición. El descubrimiento de mis ahorros desapareciendo pesaba mucho en mi corazón, y sabía que no podía permitir que esta decepción continuara. Pero enfrentar a mi esposo John y a mi suegra, la señora Anderson, era una tarea desalentadora. Necesitaba más pruebas antes de exponer su traición. Una noche, mientras cenábamos, reuní el valor para abordar el tema. John, he estado revisando nuestras finanzas más de cerca, y estoy realmente preocupada por el dinero en la caja fuerte. Sé que no lo gasté, y he estado llevando un registro meticuloso de nuestros gastos. John levantó la vista de su plato, con el rostro tenso. Katie, estás exagerando. Probablemente hay una explicación simple. Tal vez hay un error en los registros o algo así. Negué con la cabeza, tratando de mantener mis emociones bajo control. Desearía que fuera cierto, pero he estado vigilando de cerca nuestras finanzas. No hay error, John. El dinero está desapareciendo, y necesito... Él suspiró, evitando el contacto visual. Mira, no hagamos una gran cosa de esto. Lo miraré más tarde y lo resolveré. Pero no podía dejarlo pasar tan fácilmente. El sentimiento de traición me roía el corazón, y estaba decidida a descubrir la verdad. Así que, decidí instalar una cámara oculta en la habitación con la caja fuerte, con la esperanza de capturar cualquier actividad sospechosa. Los días se convirtieron en semanas mientras esperaba ansiosamente la revelación que confirmaría o disiparía mis peores miedos.
Cada vez que revisaba las imágenes, mi corazón latía fuerte en mi pecho, y me sentía como un detective buscando pistas para desentrañar el misterio. Un día, cuando me senté a revisar el material de la cámara, mi corazón dio un vuelco. Allí, en la pantalla, estaba la señora Anderson, mi propia suegra, abriendo casualmente la caja fuerte y sacando fajos de billetes de $1000. Mis manos temblaban mientras rebobinaba el video, y no había negación de lo que había visto. Era una prueba indiscutible de su traición. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras el peso de la verdad me golpeaba como un tonel de ladrillos. Mi esposo, el hombre que amaba y en quien confiaba, era cómplice de este engaño. Sentí una profunda traición que nunca había experimentado antes. Sabía que tenía que enfrentarlos, pero el miedo a lo que sucedería después me retenía. Aún así, no podía permitirle seguir robándome mi dinero ganado con esfuerzo y mi paz mental. Una tarde, cuando John estaba en el trabajo y la señora Anderson vino de visita, reuní la fuerza para enfrentarla. Mi voz temblaba mientras la confrontaba. Señora Anderson, necesito hablar con usted sobre algo muy serio. Ella pareció sorprendida pero mantuvo una fachada serena. ¿Qué pasa, Katie? ¿Está todo bien? Respiré hondo, intentando estabilizarme. No, no está todo bien. Sé lo que ha estado haciendo, sacando dinero de la caja fuerte. Tengo pruebas. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento antes de que se recomponerse. Katie, no sé de qué estás hablando. Debes estar confundida. Pero yo no iba a permitir que me manipulara. Había visto la verdad con mis propios ojos. No estoy confundida, señora Anderson. Tengo grabaciones en video de usted sacando el dinero. ¿Por qué nos haría esto? Su expresión se endureció y contraatacó. No tienes ningún derecho de acusarme de nada. Tú eres la que está tratando de arruinar esta familia. La ira se encendió dentro de mí y me negué a retroceder. Usted y John me traicionaron, me robaron. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Yo confiaba en ustedes. Antes de que pudiera responder, tomé una decisión. No podía permitir que se salieran con la suya por más tiempo. Tenía que actuar y poner fin a su engaño. Me excusé, fingiendo ir al baño, y en lugar de eso marqué el número de la policía. Era el momento de exponer la verdad y buscar justicia por sus acciones. Poco sabía yo que esta decisión cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Mientras esperaba a que llegara la policía, mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que exponer a mi suegra y la participación de mi esposo en el robo de mi dinero cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Pero no podía permitir que este engaño continuara ni un minuto más. Los minutos se sentían como horas y cada segundo que pasaba intensificaba mi ansiedad. Finalmente, el sonido de una sirena afuera trajo tanto alivio como un sentido de temor. El momento de la verdad había llegado. Los oficiales de policía entraron en nuestra casa y los conduje a la habitación con la caja fuerte. Los ojos de la señora Anderson se abrieron mucho cuando los vio, y pude ver un atisbo de pánico en su rostro. John, que acababa de llegar a casa del trabajo, parecía desconcertado. ¿Qué está pasando, Katie?, preguntó él, su voz llena de preocupación. Ignorando su pregunta por el momento, me dirigí a los oficiales. Oficiales, tengo pruebas de un robo y quiero presentar cargos contra mi suegra y mi esposo. Han estado tomando dinero de nuestra caja fuerte sin mi conocimiento. Los oficiales se miraron el uno al otro, aparentemente sorprendidos por la revelación. Uno de ellos habló. ¿Tiene alguna prueba que respalde su reclamo? Con un gesto decidido, les mostré las grabaciones en video que había capturado. Observaron en silencio mientras la verdad se desenmascaraba ante sus ojos. El rostro de la señora Anderson se volvió pálido, y John parecía como si lo hubieran atrapado infraganti. El segundo oficial se dirigió a John. Señor, ¿es esto cierto? ¿Ha tomado dinero de la caja fuerte? John dudó un momento antes de evitar el contacto visual y admitir, sí, pero no es lo que piensan. Necesitábamos el dinero para algo importante. Mi corazón se hundió al escuchar sus palabras. ¿Cómo podía traicionarme así? El dolor y la decepción eran abrumadores. Me sentía traicionada no solo por mi suegra sino también por el hombre con el que había elegido pasar mi vida. El primer oficial habló con severidad. Señor, tomar el dinero de alguien sin su conocimiento o consentimiento es un delito. Tendremos que llevarlo a usted y a la señora Anderson a la estación para un interrogatorio más profundo.
La señora Anderson intentó defenderse, pero sus palabras fueron ahogadas por la gravedad de la situación. Los oficiales los escoltaron a ambos afuera hacia el coche de policía, dejándome allí de pie, sintiendo una mezcla de emociones, enojo, tristeza y un sentido de justicia. Una parte de mí todavía no podía creer que mi suegra, alguien que debería haber sido parte de la familia, pudiera traicionarme de tal manera. Y John, el hombre que había amado y confiado, había sido cómplice de este engaño. Era una dolorosa realización, pero sabía que tenía que defenderme y buscar justicia por la traición que había soportado. Mientras el coche de policía se alejaba, sentí que se levantaba un peso de encima. La verdad estaba al descubierto, y había dado el primer paso hacia la recuperación de mi vida y mi dignidad. Pero el camino estaba lejos de terminar. Los procedimientos legales seguirían, y tenía que prepararme para los desafíos por delante. Aunque era difícil, sabía que había tomado la decisión correcta al desenmascarar a los culpables y buscar justicia por sus acciones. En medio de este tumulto, me di cuenta de que no podía continuar casada con un hombre que podía traicionar mi confianza tan profundamente. El camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a encontrar la fuerza para seguir adelante, reconstruir mi vida y volver a encontrar la felicidad. Poco sabía que este juicio no solo pondría a prueba mi resistencia, sino que también revelaría los verdaderos colores de aquellos que alguna vez consideré familia. El camino hacia la curación y la justicia apenas estaba comenzando, y estaba lista para enfrentar todo lo que se avecinara. Con el inicio de los procedimientos legales, sabía que tenía que enfrentarme a mi suegra, la señora Anderson, y a mi esposo, John, de frente. La traición todavía dolía, pero estaba decidida a buscar justicia y poner fin a su engaño. La sala del tribunal estaba tensa mientras todos nos sentábamos ante el juez. La señora Anderson y John parecían incómodos, sus rostros grabados con culpa. Yo, por otro lado, estaba llena de una mezcla de emociones, enojo, dolor y una firme determinación. El juez me miró con simpatía. Señorita Katie, puede proceder con su declaración. Tomando una profunda respiración, me levanté, enfrentándome a los parientes de mi esposo que también estaban presentes. Su señoría, estoy aquí hoy para compartir la verdad y buscar justicia. Mi suegra y mi esposo me han estado robando dinero sin mi conocimiento o consentimiento. Tengo evidencia para respaldar mi reclamo. Presenté el video como prueba, y la sala quedó en silencio mientras todos observaban la incriminatoria verdad desplegarse. Murmullos de incredulidad resonaron por la sala del tribunal, y la cara de la señora Anderson se tiñó de vergüenza. El juez miró severamente a la señora Anderson y a John. ¿Es esto cierto? ¿Le robaron dinero a su esposa sin su conocimiento? La señora Anderson balbuceó, su señoría, tenía mis razones. Necesitábamos el dinero para emergencias familiares, y Katie no lo entendería. La expresión del juez se endureció. Tomar dinero de alguien sin su consentimiento es ilegal y no puede justificarse. Señor John, ¿tiene algo que decir en su defensa? John dudó, su culpabilidad evidente. Su señoría, cometí un terrible error, y lo lamento profundamente. Mi madre me desorientó, y asumo toda la responsabilidad de mis acciones. El juez negó con la cabeza en señal de desaprobación. Estas acciones no son propias de un adulto responsable. Señorita Katie, lamento lo que ha tenido que soportar. Tenga por seguro que el tribunal asegurará que se imparta justicia. El proceso legal continuó, y se hizo evidente que la influencia de la señora Anderson había jugado un papel significativo en las acciones de John. Los abogados designados por el tribunal revelaron la profundidad de su engaño, mostrando que habían estado robándome dinero durante meses. A lo largo del juicio, los parientes de John que una vez me habían tratado con cordialidad ahora estaban sentados con la cabeza baja, incapaces de enfrentar la verdad. Era evidente que habían sido cómplices del engaño, conscientes de lo que sucedía pero eligiendo hacer la vista gorda. Conforme pasaban los días, la atmósfera del tribunal se cargaba más. Las emociones estaban al límite a medida que la verdad salía a la luz, exponiendo la red de mentiras que había enredado a nuestra familia. Me dolía sus acciones, pero también me sentía aliviada de haber desenmascarado su engaño. En un momento desgarrador, John vino a mí una tarde después del juicio. Su rostro estaba pálido y parecía arrepentido. Katie, lo siento mucho por lo que he hecho. Fui un tonto y permití que la influencia de mi madre nublara mi juicio. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras miraba al hombre que una vez amé. John,
lo que hiciste fue una traición a mi confianza y a nuestro matrimonio. No es algo que puedas simplemente perdonar y olvidar. Tenemos un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza, si es que eso es posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y él extendió la mano para sostener la mía. Por favor, Katie, dame una oportunidad para enmendar las cosas. Prometo cambiar, ser el esposo que te mereces. Retiré mi mano suavemente, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. John, el daño es profundo. Necesito tiempo para pensar en lo que es mejor para ambos. Pero ahora, necesito concentrarme en buscar justicia y avanzar. Al concluir el juicio, el juez falló a mi favor. La señora Anderson y John fueron ordenados a pagar una compensación por el dinero robado, y se les hizo responsables de sus acciones. El peso de su traición ahora era una carga que tenían que soportar. Pero el drama del tribunal fue solo el comienzo. Las secuelas de este juicio remodelarían la dinámica familiar y pondrían a prueba los límites del perdón. El camino hacia la curación y la reconstrucción de nuestras vidas acababa de comenzar, y sabía que sería un viaje desafiante para todos nosotros. Al alejarme del tribunal, sentí un sentido de alivio mezclado con incertidumbre. La verdad había sido revelada y se había hecho justicia, pero las cicatrices de su engaño eran profundas. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo con coraje y encontrar una manera de sanar de las heridas de su traición. Después del juicio, la vida tomó un nuevo rumbo. El tribunal había fallado a mi favor, y se había hecho justicia, pero las cicatrices emocionales aún estaban frescas. La dinámica familiar que alguna vez fue feliz había sido destrozada, y me encontraba navegando. A medida que se asentaba el polvo, me enfrentaba a una decisión difícil: continuar mi matrimonio con John o alejarme de la traición que había sacudido nuestro fundamento. No era una elección fácil, pero necesitaba tiempo para sanar y procesar todo lo que había sucedido. Una noche, después de que concluyera el juicio, John vino a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Katie, sé que te he herido profundamente, y no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar enmendar las cosas. ¿Podemos arreglarlo, por favor? Respiré hondo, mi corazón desgarrado entre el amor y el dolor. John, lo que hiciste fue una violación de la confianza. Necesito tiempo para pensar y sanar. No puedo prometer nada ahora mismo. Él asintió, entendiendo la gravedad de sus actos. Te daré todo el tiempo que necesites, Katie. Solo quiero que sepas que te amo y haré lo que sea necesario para corregir las cosas. A medida que los días se convertían en semanas, me concentré en reconstruir mi vida de manera independiente. Busqué consuelo en mi trabajo, mis amigos y el apoyo de mi familia. Se convirtieron en mis pilares de fortaleza durante este tumultuoso tiempo. Mientras tanto, los procedimientos judiciales continuaron desarrollándose. El juez ordenó que la señora Anderson y John pagaran una compensación por el dinero robado. Era una pequeña medida de justicia, pero no podía borrar el dolor que habían causado. Durante este periodo, también descubrí los verdaderos colores de algunos parientes de John. Mientras que algunos se distanciaron del engaño, otros intentaron justificar sus acciones, poniendo la culpa en mí por exponer la verdad. Una tarde, la hermana de John, Sarah, se me acercó con una mezcla de preocupación y resentimiento. Katie, has destrozado esta familia. ¿No podrías haber permanecido en silencio y dejar las cosas como estaban? Sus palabras dolieron, pero me negué a dejar que su manipulación me afectara. Sarah, yo no destrocé esta familia, sus acciones lo hicieron. No podía permitir que el engaño continuara. Merecía conocer la verdad, como lo haría cualquier persona. Sarah frunció el ceño, evidenciando su enojo. Bueno, ya has dejado claro tu punto y ahora todo es un desastre. Mantuve mi posición, rehusando ser intimidada. No pedí nada de esto, Sarah. Ellos se lo buscaron al traicionar mi confianza. No me disculparé por buscar justicia. Con el paso de los días, la realidad de la situación se asentó para la señora Anderson y John. Las consecuencias de sus acciones no solo habían manchado sus reputaciones, sino que también habían tensionado su relación con la familia extensa. Al final, la madre de John decidió dejar la ciudad, buscando refugio con parientes lejanos. La familia antes unida ahora estaba fracturada y sus relaciones irreparablemente dañadas. Aunque los procedimientos judiciales trajeron cierto sentido de cierre, sabía que la curación tomaría tiempo. El dolor de la traición persistía,
pero también lo hacía la determinación de seguir adelante y reconstruir mi vida. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me enfoqué en la automejora y en encontrar la paz interior. La terapia y el apoyo de seres queridos se convirtieron en parte integral de mi proceso de sanación. En medio de este periodo desafiante, encontré consuelo en la realización de que había sido lo suficientemente fuerte para desenmascarar el engaño y buscar justicia. Fue una victoria agridulce, pero una que me empoderó para seguir adelante con la cabeza en alto. A medida que se cerraba el capítulo de la justicia, comenzó un nuevo capítulo de sanación y autodescubrimiento. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar la felicidad y la paz, libre de la carga de la traición. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida en mis propios términos, redescubriendo mi valor y aprendiendo a confiar de nuevo, no solo en otros, sino también en mí misma. Las cicatrices de la traición siempre permanecerían, pero servirían como un recordatorio de mi resiliencia y fortaleza ante la adversidad. Este fue el punto de inflexión en mi vida, donde se hizo justicia, pero más importante aún, donde encontré la fuerza para reclamar mi felicidad y vivir la vida auténticamente, sin estar cautiva por el engaño de otros. Mi nombre es Brenda. Desde que era una niña pequeña, soñaba con una boda perfecta. El vestido blanco, las flores en pleno esplendor, un apuesto novio esperándome en el altar. Y cuando conocí a Ryan, sentí que el universo me estaba dando el final feliz que siempre había deseado. Ryan era todo lo que podía pedir, amable, amoroso, ambicioso. Hicimos clic de inmediato, y antes de darme cuenta, estaba caminando hacia el altar, sintiéndome como Cenicienta rumbo a su príncipe azul. Elegimos un exuberante jardín como nuestro lugar, lleno de rosas, lavanda e incluso algunos árboles de cerezos en flor. Se sentía como un lugar caprichoso, sacado de un cuento de hadas. Podía escuchar el canto de los pájaros y el ligero susurro de las hojas en el viento mientras mi padre me escoltaba hacia mi futuro. Mis ojos se encontraron con los de Ryan, y él sonreía, esa sonrisa amorosa que me hizo enamorarme de él en primer lugar. Mi corazón se llenó de felicidad, un momento demasiado perfecto para describirlo. Nuestro oficiante comenzó la ceremonia, sus palabras sirviendo como un fondo suave para nuestra emoción compartida. Mientras intercambiábamos votos, no hubo un ojo seco en la multitud. Prometo amarte, honrarte y cuidarte, en la salud y en la enfermedad, dijo Ryan, con la voz entrecortada por la emoción. Y yo prometo estar a tu lado, amándote incondicionalmente, a lo largo de todos nuestros días, respondí, sintiendo el peso y la belleza del compromiso que estábamos haciendo. Sellamos nuestros votos con un beso, y la multitud estalló en aplausos. Nuestros amigos y familiares estaban sinceramente felices por nosotros, nos llenaban de amor y buenos deseos. Excepto una persona, Caroline, mi suegra. Ella estaba allí, vestida impecablemente con un atuendo sofisticado, su maquillaje impecable. Pero su expresión era como una nube de tormenta en un cielo por lo demás despejado. Sin felicidad, sin calidez. En su lugar, sus ojos se clavaban en mí, como si intentara desentrañarme. Cuando su mirada se encontró con la mía, mi corazón dio un vuelco. Un sentimiento ominoso me roía por dentro. «Pueden besarse ahora», declaró el oficiante, sacándome de mis pensamientos inquietantes. Mientras nuestros labios se encontraban, traté de apartar esa sensación incómoda. Este era mi día, nuestro día, y nada podría arruinarlo. Salimos de la ceremonia al compás de la marcha nupcial clásica y la gente se alineó para saludarnos. Pero al acercarme a Caroline, su actitud no cambió. «Luces encantadora, querida», dijo, su voz no coincidía con la mirada gélida en sus ojos. Era como si estuviera interpretando un guión bien ensayado, carente de cualquier sentimiento genuino. «Gracias, Caroline. Estamos muy felices de que hayas podido estar aquí», respondí, tratando de sonar alegre. Forzó una sonrisa, apenas curvando sus labios hacia arriba. ¿Cómo no iba a estarlo? Después de todo, mi hijo se está casando. Nuestra conversación se vio interrumpida cuando otros invitados nos llevaron lejos,
pero sus palabras y su mirada escalofriante se quedaron conmigo. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Miré hacia Ryan, que reía y charlaba con algunos primos. Se veía tan alegre, tan libre, completamente ajeno a las corrientes subterráneas. La fiesta continuó, al igual que las celebraciones. Sin embargo, ese momento con Caroline era como una piedrecita en el zapato, pequeña pero incesantemente irritante. Traté de olvidarlo, de sumergirme en el amor y la alegría que todos los demás nos estaban brindando. Pero el presagio se cernía sobre mí como una nube oscura, una sombra en mi día perfecto que no podía ignorar. Incluso mientras Ryan y yo bailábamos nuestro primer baile, perdidos en los ojos del otro, una parte de mí permanecía en guardia. Fue entonces cuando me di cuenta, el desafío por delante no estaba solo en construir un matrimonio, sino en navegar por las dinámicas complicadas que venían con él. Especialmente con Caroline. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Qué nos deparaba el futuro? A medida que avanzaba la noche, mis preguntas quedaron sin respuesta, flotando en el aire como los pétalos de las rosas que adornaban nuestra boda. El cuento de hadas estaba completo, pero parecía que nos esperaba un capítulo más oscuro. Los primeros años de matrimonio parecían una extensión de nuestra luna de miel. Ryan y yo siempre habíamos tenido esta química natural, esta facilidad de existir el uno con el otro. Hacíamos viajes románticos, trabajábamos en cumplir nuestros sueños profesionales e incluso adoptamos un lindo cachorro al que llamamos Charlie. La vida iba bien, excepcionalmente bien, de hecho. Me sentía afortunada de vivir esta vida idílica con el hombre que amaba. Sin embargo, había una nube oscura perpetua que simplemente no se iba, Caroline, mi suegra. Comenzó sutilmente, con pequeñas instancias que podía pasar por alto como días malos o malentendidos. Un comentario mordaz aquí sobre cómo cociné el pavó de Acción de Gracias, una observación sarcástica allá sobre mi elección de un interior moderno y minimalista para nuestra casa. Pero los verdaderos colores comenzaron a mostrarse cuando empezamos a asistir a reuniones familiares. Ryan, te ves tan delgado. ¿No le está alimentando bien Brenda? Caroline decía, mirando a mi esposo de arriba abajo antes de lanzarme una mirada desaprobadora. Ryan reía incómodamente, mamá, ya no soy un niño. Puedo alimentarme solo, y para que conste, Brenda es una excelente cocinera. Pero Caroline lo desestimaba, siempre estás defendiéndola. Eso es dulce, pero necesitas una mujer que pueda cuidarte. Las primeras veces, lo pasé por alto. Ella es de una generación diferente, me decía a mí misma. Tal vez así es como muestra amor. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Tenía esta forma de menospreciarme, no abiertamente, pero con un sutil trasfondo que constantemente socavaba mi confianza. Una instancia particularmente molesta fue durante una cena de Navidad en casa de Caroline. Toda la familia estaba allí, los hermanos de Ryan, tías, tíos, primos, y todos estábamos sentados alrededor de la mesa, cargada de delicias navideñas. Brenda, ¿por qué no le cuentas a todos sobre tu proyecto reciente en el trabajo? Ryan me instó, muy orgulloso de mis logros. Mientras comenzaba a relatar mi trabajo en una nueva iniciativa de conservación ambiental, noté que Caroline rodaba los ojos. Bueno, no es como si estuviera salvando el mundo o algo así, interrumpió. Sentí que la habitación quedaba en silencio por un momento. Todos parecían contener la respiración, esperando mi respuesta. Nunca pretendí estar salvando el mundo, pero todos hacemos nuestra parte, ¿verdad? Traté de decirlo con una sonrisa, pero mis palabras estaban teñidas de un amargor que no podía ocultar por completo. Ryan, notando la tensión, cambió rápidamente de tema. Entonces, ¿quién está listo para el postre? La noche continuó, pero las palabras de Caroline se quedaron conmigo, añadiendo otra capa de tensión a nuestra ya complicada relación. Finalmente, expresé mis preocupaciones a Ryan una tarde. Estábamos sentados en nuestra sala de estar, disfrutando de un momento tranquilo y apacible. Ryan,
¿tu mamá tiene algo en contra mía? Parece esforzarse por hacerme sentir pequeña, dudé, insegura de cómo reaccionaría él. Ryan suspiró, luciendo algo derrotado. Brenda, mamá siempre ha sido difícil. Hizo lo mismo con el esposo de mi hermana. No se trata de ti, se trata de ella. No dejes que te afecte. Aunque sus palabras estaban destinadas a reconfortarme, tuvieron el efecto contrario. Si Caroline siempre había sido así, ¿qué esperanza había de que las cosas cambiaran? A pesar del amor y la felicidad que llenaban nuestra vida, el espectro de Caroline se cernía grande, proyectando su larga sombra. En mis momentos de silencio, me preguntaba, ¿podríamos mantener esta felicidad con la constante fricción que ella traía a nuestras vidas? Y de manera más inquietante, ¿qué sucedería cuando alcanzáramos los siguientes hitos en nuestra vida, como empezar una familia? No podía quitarme estos pensamientos perturbadores de la cabeza y se anidaban en lo más profundo de mi mente como invitados no deseados que se habían quedado demasiado tiempo. Ryan y yo éramos felices, pero la falta de paz con Caroline se sentía como una pieza de rompecabezas faltante en una imagen por lo demás completa, una pieza que parecía cada vez más imposible de encontrar con el tiempo. Los años pasaron rápidamente, llenos de altibajos que cualquier matrimonio experimenta. Presiones laborales, la compra de nuestra primera casa e incluso la adopción de otro perro al que llamamos Daisy. La vida avanzaba a un ritmo que a veces se sentía abrumador, pero era nuestra vida y la amábamos. Finalmente, estábamos en un punto en el que estábamos listos para pensar en tener hijos, y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que estaba embarazada. Estaba emocionada, imaginando nuestro futuro como padres, imaginando a Ryan enseñándole a nuestro hijo a andar en bicicleta y decorando mentalmente una guardería. Pero, por emocionada que estuviera, un pequeño nudo se formó en mi estómago al pensar en contarle a Caroline. De alguna manera, sabía que esto iba a ser otro campo de batalla. Decidimos compartir la noticia en una cena familiar que organizamos. Parecía apropiado, un anuncio alegre rodeado de seres queridos. Pero mientras preparaba la mesa, colocando la fina vajilla cuidadosamente junto a la cubertería pulida, mis manos temblaban ligeramente. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Uno a uno, nuestros familiares entraron. Abrazos, risas y charlas llenaron nuestra casa, pero sentí que mi ansiedad aumentaba cuando Caroline entró por la puerta. La cena se ve maravillosa, Brenda, dijo, fingiendo entusiasmo mientras me entregaba un ramo de flores. Gracias, Caroline. Es una noche especial, respondí, forzando una sonrisa. Una vez que todos estuvieron sentados y se sirvió la cena, Ryan decidió que era el momento. Se levantó, tocando suavemente su copa de vino con una cuchara para llamar la atención de todos. Tenemos una noticia especial que compartir, comenzó, mirándome con amor y emoción en los ojos. Estamos esperando un hijo, añadí, mi voz teñida de alegría y aprensión. La habitación estalló en felicitaciones. Hubo abrazos y lágrimas de alegría. Excepto por Caroline. Ella estaba sentada allí, su rostro desprovisto de color, sus labios apretados en una línea delgada. ¡Qué maravilloso!, finalmente dijo, su voz plana, desprovista de emoción genuina. ¿Verdad que sí?, respondí, sosteniendo su mirada por un momento, desafiándola a contradecir la felicidad que todos los demás estaban compartiendo. Sí, un bebé. Un nuevo capítulo, dijo, levantando su copa de vino a sus labios, dando un sorbo como si quisiera diluir la noticia. A medida que la noche continuaba, Caroline parecía retirarse, apenas participando en las conversaciones y ofreciendo respuestas breves. La observé desde el otro lado de la habitación, tratando de entender sus reacciones. ¿Por qué no podía compartir nuestra alegría? ¿Qué había de problemático en que su hijo tuviera un hijo con la mujer a la que amaba? ¿Estás bien?, Ryan me susurró mientras nos despedíamos de los últimos invitados. Estoy bien. Solo cansada, respondí, evitando el contacto visual.
No quería estropear la noche mencionando el comportamiento extraño de su madre. Descansa, amor. Ahora estás comiendo por dos, dijo, abrazándome y dándome un suave beso en la frente. Pero mientras yacía en la cama esa noche, el sueño me eludía. Me encontré luchando con pensamientos perturbadores. La reacción, o más bien la falta de reacción, de Caroline ante nuestra noticia parecía un disparo de advertencia, un adelanto de la guerra emocional que seguramente se intensificaría con la llegada de nuestro hijo. Entendí entonces que su presencia siempre sería el elefante proverbial en la habitación, una sombra acechando en los rincones de nuestra felicidad. Sin embargo, me aferré a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la alegría de convertirse en abuela la ablandaría de alguna manera. Qué ingenua fui al creer que las cosas podían ser tan simples. Pequeño sabía que lo peor estaba por venir. Cuando tenía 6 meses de embarazo, la toxemia se hizo presente. Estaba constantemente fatigada, tenía terribles dolores de cabeza y mis piernas estaban tan hinchadas que incluso caminar se había convertido en una tarea. Sentía que mi cuerpo se rebelaba contra mí. La única consolación era la pequeña vida que crecía dentro de mí, haciendo que todo valiera la pena. Una tarde, recibimos una llamada de Caroline. Ofreció venir a cocinar la cena para nosotros. Aunque al principio estaba indecisa, la idea de no tener que cocinar resultaba atractiva dadas mis condiciones. Ryan me convenció de que era una buena idea, que tal vez esto significaba que estaba cambiando debido al bebé. Mira, Brenda, sé que mamá tiene sus momentos, pero aún así es mi madre. Quizás esta sea su forma de hacer las paces, razonó Ryan. A regañadientes, estuve de acuerdo. Está bien, déjala venir. Veamos cómo va. El día llegó y, con él, Caroline, armada con bolsas llenas de compras. Pasó horas en la cocina, trabajando en lo que afirmaba era una receta familiar tradicional, algo saludable para una madre expectante. Mientras cocinaba, no pude evitar sentir esperanza. Tal vez este bebé realmente estaba provocando un cambio. Tal vez Caroline y yo podríamos encontrar algún terreno común. Huele maravilloso, ¿verdad? Caroline llamó desde la cocina. Sí, gracias por hacer esto, respondí, tratando de ocultar mi escepticismo con gratitud. Finalmente, la cena estuvo lista. Nos reunimos alrededor de la mesa y Caroline nos sirvió generosas porciones de un guiso de carne con una variedad de verduras. Bon appétit, declaró, tomando asiento. Justo cuando estaba a punto de dar mi primer bocado, una oleada de náuseas me golpeó. El embarazo me había vuelto propensa a repentinos ataques de náuseas, así que aparté mi plato, disculpándome para ir al baño. Cuando regresé, encontré a Ryan abatido en su silla, su rostro ceniciento. Caroline estaba parada sobre él, gritando. ¿Por qué no lo comiste? No mereces tenerlo. Este bebé no debería haber nacido. Sentí que mi corazón se detenía. Instintivamente, agarré mi teléfono y llamé a una ambulancia, mis dedos temblando mientras marcaba el número. ¿Qué hiciste?, grité a Caroline, horror y disgusto llenando mi voz. No hice nada. Es mi hijo. ¿Por qué lo lastimaría?, replicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero la convicción en su voz no podía ocultar la realidad de la situación. Sus acciones hablaban más alto que cualquier palabra. Los paramédicos entraron apresuradamente, levantando a Ryan en una camilla. Yo lo seguí al hospital, dejando a Caroline parada en medio de nuestra casa, el espacio que había violado con su malicioso acto. Cuando la policía llegó para llevársela, ella continuó interpretando el papel de víctima, llorando y suplicando. Pero era evidente que algo siniestro había ocurrido, algo que no podía explicarse como un mero accidente o malentendido. Mientras estaba en la sala de espera del hospital, mis manos apretaban mi vientre hinchado y sentía una mezcla de alivio y desesperación. Alivio de que de alguna manera había evitado la comida contaminada y desesperación por la traición inimaginable que había ocurrido en nuestro propio hogar.
Pensé en nuestro hijo, la vida inocente que ya estaba enfrentando tanta malicia incluso antes de entrar en el mundo. La gravedad de lo que acababa de suceder me aplastaba, aplastando mis esperanzas de tener alguna vez una vida familiar armoniosa. Cuando Ryan se despertó horas después, su primera acción fue ir a la comisaría y enfrentar a su madre. No necesitaba estar allí para saber que era el fin de la línea para ella, que había cortado irrevocablemente los lazos que la unían a nosotros. Este es el colmo, mamá. Mantente alejada de nosotros, de mi familia, imaginé a Ryan diciendo, su voz teñida de una mezcla de tristeza y finalidad. Mientras yacía en la cama del hospital, sintiendo las suaves patadas de nuestro hijo por nacer, supe que nuestra familia ya estaba completa sin Caroline. Su ausencia sería un vacío, pero no uno que no pudiéramos llenar con amor, confianza y la historia compartida de la que ella se había excluido voluntariamente. Y así avanzamos, marcados pero más fuertes, hacia el futuro incierto que nos esperaba. Después del escalofriante episodio con la comida contaminada, nuestras vidas tomaron un giro drástico. Las investigaciones policiales estaban en curso, pero estaba claro que Caroline no solo había cruzado una línea, la había hecho pedazos. Ryan estaba hecho un desastre. Luchando con la traición de una madre que creía conocer, también lidiaba con una abrumadora culpa por no haberme protegido a mí y a nuestro hijo por nacer. Una noche, nos sentamos en el sofá de nuestra sala de estar, un abismo de sentimientos no expresados entre nosotros. Rompí el silencio. Ryan, tenemos que hablar sobre lo que viene a continuación, comencé con cautela, mis ojos encontrando los suyos. No podemos fingir que todo es normal. Él exhaló profundamente, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Brenda. Ni siquiera puedo comenzar a explicar lo que siento. Ira, culpa, traición. Somos un equipo, Ryan. Esto no es culpa tuya. Debemos decidir cómo nos protegeremos a nosotros mismos y a nuestro bebé en el futuro, respondí, apretando su mano. Quiero que enfrente las consecuencias legalmente. Y quiero una orden de restricción. No debe acercarse a nosotros ni a nuestro hijo. Nunca, declaró, su voz cargada de una finalidad que nunca había escuchado antes. Y así continuamos. La orden de restricción se puso en marcha y Caroline fue acusada de negligencia criminal y envenenamiento. Ella se puso en contacto numerosas veces, bombardeándonos con mensajes de voz llenos de lágrimas y cartas desesperadas, pero Ryan permaneció inflexible. Fue un par de semanas después cuando recibimos una invitación a una reunión familiar, un evento que ya habíamos decidido omitir dadas las circunstancias. Sin embargo, la invitación planteó un tema difícil que habíamos estado evitando, el resto de la familia. ¿Deberíamos contarles lo que pasó?, le pregunté a Ryan, titubeando sobre la invitación en mi mano. De una forma u otra se enterarán. Es mejor que lo escuchen de nosotros, respondió. Así que organizamos una pequeña reunión familiar, invitando solo a las personas en las que confiábamos y a las que nos sentíamos cercanos. Cuando les contamos lo que había sucedido, la habitación quedó en silencio, luego estalló en una cacofonía de incredulidad, ira y pesar. No puedo creer que Caroline haría algo así, exclamó la tía Lisa, con la mano sobre la boca en horror. Créelo, dijo Ryan sombríamente. Y hemos tomado medidas para asegurarnos de que no nos dañe de nuevo. Pero es familia, protestó el tío Mac, siempre el pacificador. Algunas cosas son imperdonables, tío Mac, le respondí, mi voz teñida de amargura. La reunión se dispersó poco después, el ambiente espeso con tensiones no expresadas y nuevas comprensiones. Algunos miembros de la familia tomaron partido, pero estaba claro que el tejido de la familia se había roto, quizás irreparablemente. Sin embargo, en ese difícil momento, una nueva sensación de claridad se instaló en mí. Estábamos a punto de ser padres, protectores de una nueva vida. Y era evidente que no todos los peligros vienen desde afuera, a veces acechan dentro de las mismas paredes que llamas hogar, en los rostros de aquellos que crees conocer.
Se había alcanzado el punto de quiebre y desde sus ruinas construiríamos una vida más segura para nuestra pequeña familia. No había vuelta atrás. Y en esa firme determinación, encontré la fuerza para avanzar, para dejar atrás el pasado lleno de tensiones y mirar hacia un futuro prometedor pero incierto que se avecinaba. Pasaron meses antes de que comenzara el juicio y durante ese tiempo, el estrés pasó factura a ambos. A medida que se acercaba mi fecha de parto, tratamos de enfocarnos en el bebé, pintando la guardería y yendo a clases de la MASE, pero la sombra de la próxima fecha del tribunal se cernía sobre nosotros como una nube oscura. El día del juicio, nos sentamos ansiosamente en la sala del tribunal, las manos fuertemente apretadas. Cuando se leyó el veredicto en voz alta, Caroline fue declarada culpable de todos los cargos. Cuando el juez anunció la sentencia, años tras las rejas, mis ojos se encontraron con los de Caroline. Por un breve momento, no vi a la manipuladora suegra, sino a una mujer rota, cuya vida había arruinado por su propia culpa. Después de que la sala del tribunal se vació, Ryan y yo nos sentamos en el coche, el silencio pesado entre nosotros. Nunca pensé que vería el día en que me aliviaría ver a mi propia madre esposada, dijo finalmente Ryan, su voz teñida de una tristeza que me atravesó. Lo sé, respondí suavemente, apretando su mano. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Por nosotros, por nuestro bebé. Mientras conducíamos a casa, no podía quitarme una cierta inquietud. La libertad había llegado, pero a un terrible costo. Habíamos ganado seguridad física, pero habíamos perdido una parte de nuestra familia, creando una brecha que nunca podría ser reparada. Semanas después, nació nuestra hermosa hija. Sosteniéndola en mis brazos, todo el amor, la esperanza y el potencial de la vida estaban envueltos en una manta pequeña. El día en que John y yo nos conocimos en el pintoresco café, no podía anticipar la hermosa historia de amor que estaba a punto de desplegarse. Mientras esperaba en la fila para pedir mi café, mis ojos captaron un vistazo de él parado en el mostrador, sonriendo cálidamente a la barista. Era alto, con un encanto rústico que inmediatamente me atrajo. Como el destino lo quiso, ambos alcanzamos el último muffin de canela al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron y compartimos una risa, rompiendo el hielo que se había formado entre dos desconocidos. Él insistió en que tomara el muffin, y no pude resistir su amabilidad genuina. Ese fue el momento en que comenzó nuestra conexión. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó con destellos en sus ojos. De hecho, es mi lugar favorito en la ciudad, respondí, sintiendo un inesperado aleteo en mi corazón. A partir de ese día, seguimos encontrándonos en el café y cada encuentro se sentía más como el destino. Nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo, como si nos conociéramos desde hacía años. Nos unimos por nuestro amor por la literatura, los viajes y los sueños de una familia feliz. Una tarde, mientras paseábamos de la mano por el parque, él se volvió hacia mí con una sonrisa juguetona. Sabes, creo que esto es más que una simple casualidad. Es como si el universo quisiera que nos encontráramos. Me ruboricé, sintiendo que mi corazón daba un salto. Yo también creo en el destino. Y si nos unió, entonces estoy agradecida por ello. Nuestro amor floreció rápidamente y, en poco tiempo, supimos que estábamos destinados a estar juntos. Cuando John hizo la propuesta, fue todo lo que había soñado, una velada romántica bajo un cielo estrellado, con música suave de fondo. Se arrodilló y las lágrimas inundaron mis ojos cuando dije, sí. El día de la boda fue pura magia. Rodeados de amigos y familiares, intercambiamos votos sinceros, prometiendo apoyarnos mutuamente en las buenas y malas. Mientras bailábamos juntos por primera vez como esposo y esposa, sentí que flotaba en el aire. Este era el comienzo de nuestro felices para siempre. En los siguientes meses, nos instalamos en nuestro nuevo hogar, una encantadora casa blanca con un hermoso jardín. Pasábamos las tardes acurrucados en el sofá, planeando nuestro futuro juntos, y sentíamos que éramos invencibles. Pero,
como en todos los cuentos de hadas, las nubes pueden aparecer en el horizonte y la vida dio un giro inesperado. El comportamiento de John comenzó a cambiar y nos encontrábamos discutiendo por cosas insignificantes. Nuestras noches antes felices fueron reemplazadas por un tenso silencio, y no podía sacudir la sensación de que algo iba mal. Poco sabía que nuestro hermoso comienzo estaba a punto de ser puesto a prueba, llevándonos por un camino tumultuoso que nunca imaginamos. A medida que los días se convirtieron en semanas, el extraño comportamiento de John persistió y la felicidad que solíamos compartir parecía escaparse entre nuestros dedos. Hice lo mejor que pude para hablar con él, para entender que le molestaba, pero siempre desestimaba mis preocupaciones con excusas vagas. Una tarde, después de una discusión especialmente tensa, me senté en el borde de nuestra cama, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastándome. John se quedó junto a la ventana, mirando hacia la noche, y la distancia entre nosotros parecía inconmensurable. «John, por favor, habla conmigo», supliqué, con la voz temblando de emoción. Se volvió hacia mí, con expresión guardada. «Es solo estrés en el trabajo, Margaret. Sabes lo exigente que puede ser mi trabajo. Pero solíamos compartirlo todo, John. Quiero estar allí para ti, apoyarte», dije, sintiendo las lágrimas acumulándose. Suspiró, evitando mi mirada. «Lo aprecio, pero necesito lidiar con esto por mi cuenta. No se trata de ti». Sus palabras me hirieron y sentí un pinchazo de dolor en lo más profundo. La calidez que antes irradiaba de él fue reemplazada por un distanciamiento helado que me dejó sintiéndome aislada. A la mañana siguiente, intenté comunicarme nuevamente, esperando un destello del hombre del que me había enamorado. Mientras estábamos sentados frente a frente en la mesa del desayuno, reuní el coraje para abordar el tema. «John, te extraño. Extraño las risas, las conversaciones, la intimidad», dije, tratando de mantener mi voz firme. Miró brevemente hacia arriba, pero sus ojos parecían distantes, casi vacíos. «Lo siento, Margaret, simplemente no estoy en el estado mental adecuado en este momento. Necesito un tiempo a solas». Sentí un nudo en la garganta, luchando por contener las lágrimas. ¿A solas? Pero se supone que debemos enfrentar esto juntos. Por favor, déjame ayudarte. Sacudió la cabeza, empujando su plato lejos. Necesito resolver las cosas por mi cuenta. Tal vez solo necesitemos espacio. Y con eso, se fue al trabajo, dejándome sintiéndome más perdida que nunca. Los días se convirtieron en semanas y la brecha entre nosotros se hizo más grande. Dormíamos en habitaciones separadas y cada intento de conectarme con él era recibido con silencio o indiferencia. Una noche, no pude soportarlo más y mi frustración se convirtió en enojo. «No puedes seguir apartándome, John. Supuestamente somos un equipo, enfrentando juntos los desafíos de la vida». Su rostro se endureció y respondió bruscamente: «Bueno, tal vez tú eres parte del problema, Margaret. Necesito espacio de tu constante regaño y tus inseguridades». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sus palabras cortaban profundamente en mi corazón. Siempre había confiado en él y creído en nuestro amor, pero ahora la duda se infiltraba como una sombra oscura. Con el tiempo, el comportamiento de John se volvió aún más errático. Empezó a llegar a casa tarde, a menudo oliendo a alcohol, y siempre tenía una excusa sobre el trabajo o salir con amigos. Empecé a preguntarme si había alguien más, pero aparté ese pensamiento, renuente a creerlo. El hermoso comienzo de nuestra historia de amor ahora se sentía como un recuerdo lejano, y la tormenta que se avecinaba en nuestra relación amenazaba con destruir la felicidad que alguna vez conocimos. No podía evitar sentir que algo iba seriamente mal, pero no tenía idea de cuánto estaba a punto de dar un giro completo a mi vida. A medida que la turbulencia en nuestro matrimonio continuaba, empecé a sentir una profunda sensación de inquietud y incertidumbre. No podía quitarme la sensación de que necesitaba protegerme a mí misma por si las cosas daban un giro para peor.
Fue entonces cuando decidí comprar una pequeña caja fuerte y empezar a ahorrar dinero en secreto. Tarde en la noche, cuando John estaba fuera, contaba cuidadosamente el dinero y lo guardaba en la caja fuerte. Era mi red de seguridad, una línea de vida en caso de que nuestro matrimonio se desmoronara por completo. Me sentía culpable por ocultárselo, pero temía que reaccionara de manera negativa o que me quitara el dinero si lo supiera. Una tarde, me encontraba en nuestra habitación, contando nerviosamente el dinero por enésima vez cuando John entró inesperadamente en la habitación. El pánico me invadió, pero rápidamente cerré la caja fuerte e intenté actuar con naturalidad. Frunció el ceño, notando mi extraño comportamiento. ¿Qué estás haciendo, Margaret? Pareces haber visto un fantasma. Tratando de mantener la compostura, forcé una sonrisa. Oh, nada, solo ordenando un poco. Se acercó y se sentó a mi lado en la cama. Últimamente pareces distante. ¿Está todo bien? Vacilé, sin saber cómo responder. Quería confiar en él, contarle mis preocupaciones y miedos, pero su frialdad reciente me frenó. Solo estoy cansada, John. Tal vez podríamos pasar más tiempo juntos, como solíamos hacerlo. Suspiró, aparentemente preocupado por sus propios pensamientos. He estado ocupado en el trabajo, ya lo sabes. Pero claro, planeemos una agradable velada juntos pronto. Aliviada de que no profundizara más, asentí, esperando en secreto que pudiéramos avivar la chispa que parecía haber desaparecido. Los días seguían difuminándose, y a medida que las noches tardías de John se volvían más frecuentes, empecé a sospechar que había más en su comportamiento que simplemente el estrés en el trabajo. Mis instintos me decían que algo iba terriblemente mal, y el dinero en la caja fuerte se convirtió en un símbolo de mi creciente desconfianza. Una tarde, John entró tambaleándose en la casa, oliendo a alcohol, y se desplomó en el sofá. Sus palabras entrecortadas me rompieron el corazón. Es solo una fase difícil, Margaret. Te prometo que las cosas mejorarán. Mi frustración se desbordó, y no pude contenerme más. Pero nunca estás aquí. Siempre estás fuera, y regresas así. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Hizo un gesto de desprecio, aparentemente imperturbable por mi dolor. Dije que estoy lidiando con cosas, ¿vale? No necesito que me regañes por ello. Las lágrimas brotaron en mis ojos, herida por su insensibilidad. Solo quiero que seamos felices de nuevo. Quiero que hablemos y compartamos nuestras vidas. Se levantó, avanzando tambaleante hacia la habitación, y se detuvo en la puerta. Solo dame un poco de espacio, Margaret. Necesito tiempo para resolver las cosas. Cuando cerró la puerta de la habitación, mi corazón se hundió y la realización me golpeó como un mazazo. Necesitaba protegerme a mí misma y el futuro que una vez había soñado. Mi secreta reserva de dinero ahora tenía un significado más profundo, no solo como un colchón de seguridad, sino como un símbolo de mi fortaleza frente a la incertidumbre. Los días siguientes a nuestra acalorada discusión estuvieron llenos de un tenso silencio. John seguía llegando tarde a casa y apenas nos hablábamos. Cada noche yacía en la cama con el corazón lleno de preocupación y confusión, preguntándome cómo habíamos llegado a distanciarnos tanto. Una fatídica mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, mi teléfono sonó. Miré el identificador de llamadas y vi el nombre de John. Tomando una profunda respiración, contesté la llamada, esperando que tal vez, solo tal vez, él quisiera hablar y resolver las cosas. Hola, dije, con precaución en mi voz. Margaret, la voz de John sonaba tensa, necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su tono serio. Claro, John. ¿En qué estás pensando? Vaciló antes de hablar. He estado reflexionando mucho, y creo que lo mejor sería que nos tomemos un tiempo separados. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Un tiempo separados? Pero pensé que podríamos resolver esto juntos. No es tan sencillo,
Margaret, respondió, su voz sonando distante. Las lágrimas llenaron mis ojos, y luché por encontrar las palabras adecuadas. Por favor, John, hablemos de esto en persona. Podemos resolver las cosas juntos. No puedo hacerlo en este momento, Margaret, dijo firmemente. Necesito espacio, y creo que es lo mejor para ambos. Pero te amo, John, sollocé, la desesperación se apoderaba de mi voz. Su respuesta fue fría e indiferente. Lo siento, pero ya no puedo hacerlo. Necesito tiempo lejos de todo esto. La llamada terminó, dejándome aturdida y desolada. Me desplomé en el suelo, aferrando el teléfono con fuerza, tratando de comprender el repentino giro de los acontecimientos. Se sentía como si el suelo se hubiera retirado de debajo de mí y me quedé flotando en un abismo de incertidumbre. En mi estado angustiado, decidí tomarme el día libre en el trabajo para procesar todo lo que había sucedido. Me sentía perdida y sola, incapaz de buscar apoyo en nadie, ya que no había compartido la magnitud de nuestros problemas con amigos o familiares. Mi corazón anhelaba el amor que una vez tuvimos, preguntándome dónde se había ido todo mal. Sintiéndome inquieta e incapaz de quedarme encerrada en casa, decidí dar un paseo en auto para despejar mi mente. Mientras conducía, mis pensamientos seguían volviendo a la llamada telefónica, reproduciendo las palabras una y otra vez en mi mente. La frustración y la tristeza crecían en mí, y no pude evitar llamarlo de nuevo, con la esperanza de que hubiera cambiado de opinión. Pero la llamada fue directamente al buzón de voz, y dejé un mensaje lloroso, desahogando mi corazón, suplicándole que reconsiderara. Abatida y abrumada, intenté concentrarme en la carretera, pero mis emociones nublaban mi enfoque. Mientras me acercaba a un cruce, mi teléfono vibró con una nueva notificación de mensaje. Instintivamente, lo alcancé, pero en ese segundo, perdí de vista la carretera. Antes de darme cuenta, el chirriar de los neumáticos y el sonido del metal chocando llenaron el aire. Había tenido un accidente. Cuando recobré la conciencia, me encontré tendida en una cama de hospital, rodeada de rostros preocupados del personal médico. El doctor explicó que solo había sufrido heridas leves, principalmente moretones y algunos cortes. Milagrosamente, había escapado de un daño grave. Mientras yacía en esa cama de hospital, no pude evitar pensar en la llamada telefónica que había llevado a este desastre. La discusión y la angustia emocional que causó me habían distraído de conducir de manera segura, poniendo en riesgo mi vida. Le pregunté al doctor si mi esposo había venido a verme, esperando contra toda esperanza que hubiera venido corriendo al enterarse del accidente. Pero la respuesta del doctor fue desgarradora. No, lo siento, pero nadie ha venido a verte, dijo el doctor con una mirada compasiva. La realidad de nuestro matrimonio desmoronándose me golpeó con fuerza, y sentí una abrumadora sensación de abandono. El hombre que había amado y en quien confiaba me había dado la espalda cuando más lo necesitaba. Pero mientras el doctor seguía hablando, hubo un destello de esperanza. Dijo que mi condición estaba mejorando más rápido de lo que esperaban y que me darían el alta 4 días antes. Una mezcla de emociones me inundó, alivio al pensar en salir del hospital antes y enfrentar mi realidad destrozada, y tristeza al darme cuenta de que ahora estaba realmente sola. Con el corazón apesadumbrado, me preparé para regresar a casa, sin saber qué encontraría allí. Poco sabía que el dolor y la angustia estaban lejos de terminar y que mi vida estaba a punto de dar un giro aún más drástico. Cuando regresé a casa desde el hospital, una ola de vacío me invadió. Las paredes de nuestra casa, una vez feliz, ahora parecían testigos de un amor perdido. Busqué señales de la presencia de John, esperando que hubiera regresado para verme después del accidente, pero no encontré nada. En la mesa de la cocina, encontré una nota, escrita apresuradamente con su letra. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las palabras que confirmaban mis peores temores. Margaret, me voy a otra ciudad. Ya no puedo seguir con esto. Por favor, no intentes encontrarme. Se acabó.
El dolor de su traición me hirió profundamente y el peso del abandono me aplastó. ¿Cómo podía el hombre que amaba simplemente alejarse sin pensarlo 2 veces? Vagué por la casa, sintiendo el vacío de su ausencia. Las habitaciones que compartíamos ahora estaban llenas de recuerdos, dejándome atormentada por lo que alguna vez fue. Al entrar en nuestro dormitorio, noté que todas sus pertenencias habían desaparecido, nuestra vida juntos empacada en cajas y llevada lejos. En ese momento, no podía comprender cómo nuestro hermoso comienzo se había convertido en esta pesadilla. Me sentía engañada, abandonada y completamente destrozada. Mis ojos luego se posaron en la pequeña caja fuerte escondida en el armario. Mi reserva secreta de dinero, el dinero que estaba destinado a proporcionar seguridad para nuestro futuro, seguía allí. Pero ante su traición, su significado había cambiado. Ya no era un salvavidas, sino un recordatorio de la confianza que había depositado en él. Abrí la caja fuerte y revisé el dinero en su interior. Todo seguía ahí, mis ahorros, mis esperanzas y mis sueños de un amor que perduraría. Pero el sentido de traición no eclipsaba todo, dejándome sintiéndome vacía y perdida. En los días que siguieron, intenté lidiar con el dolor y la confusión, pero fue una lucha. No podía escapar de la tortura de las preguntas sin respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Nuestro amor no fue suficiente? Decidí buscar el cierre, descubrir la verdad de la única persona que podría tener respuestas, sus padres. Siempre habían sido amables conmigo, y no podía entender por qué su hijo me había tratado con tanta crueldad. Con el corazón apesadumbrado, me dirigí a su casa, sin estar segura de lo que encontraría. Cuando llegué, fui recibida por rostros familiares, pero sus expresiones mostraban una mezcla de sorpresa y torpeza. Ecurrir no tenían nada que ofrecerme más que decepción. Sintiéndome derrotada, decidí emprender acciones legales. Solicité el divorcio, buscando justicia por la traición y el robo. La sala del tribunal se convirtió en el campo de batalla para nuestra historia de amor rota. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, la verdad salió a la luz, revelando la decepción y la insensibilidad de John. El juez vio a través de sus mentiras y engaños, fallando a mi favor y ordenándole que pagara una restitución de 200,000 pesos por sus acciones. El divorcio se finalizó, marcando el fin de nuestro una vez hermoso comienzo. El dolor y la angustia eran inmensurables, pero sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Tras las batallas legales y la agitación emocional, decidí dejar ir la relación tóxica que había destrozado mis sueños. Lentamente, recogí los pedazos de mi vida y comencé a reconstruir. La traición y el abandono me habían herido profundamente, pero también se convirtieron en el catalizador de mi transformación. Juré no conformarme con nada menos que un amor y respeto genuinos. Aunque el camino fue doloroso, encontré el coraje para abrazar mi recién descubierta independencia y libertad. El hermoso comienzo de mi historia de amor se había convertido en un capítulo doloroso, pero no era el final. Aprendí de la manera más difícil que a veces la vida toma giros inesperados, y la verdadera prueba radica en cómo superamos la oscuridad y encontramos nuestro propio camino hacia la felicidad. La sala del tribunal estaba llena de tensión cuando John y yo nos enfrentamos por primera vez desde que nuestro matrimonio se había desmoronado. Nuestra conexión, que antes era innegable, ahora parecía un recuerdo distante, reemplazada por el resentimiento y el dolor. Mi abogado estaba a mi lado, una presencia tranquilizadora mientras nos preparábamos para presentar la verdad ante el juez. Respiré profundamente, decidida a enfrentar a John y buscar la justicia que merecía. A medida que comenzaban los procedimientos, la mirada del juez se posó en mí. Señora Thompson, por favor comparta su versión de la historia. Aclaré mi garganta, tratando de mantener mi voz firme. Su señoría amaba profundamente a mi esposo, pero traicionó mi confianza y me abandonó sin previo aviso. No solo se fue, sino que también me robó más de 50,000 pesos. La expresión severa del juez mostró que estaba tomando mis palabras en serio. Señor Thompson, ¿cuál es su respuesta?
Los ojos de John evitaban los míos, y hablaba con indiferencia. Su señoría, admito que nuestro matrimonio tenía problemas, pero no robé nada. El dinero del que habla probablemente se usó para gastos del hogar. La ira ardía dentro de mí, y no pude contener mi frustración. Eso no es cierto. Guardaba ese dinero en una caja fuerte, y puedo demostrarlo. Mi abogado entregó la evidencia al tribunal, un registro de mis ahorros y la caja fuerte vacía. El juez examinó la evidencia, su rostro se volvió severo. Señora Thompson, ¿tiene testigos u otras pruebas para respaldar su afirmación de traición y robo?, preguntó el juez. Vacilé, sin querer involucrar a sus padres en el proceso. Pero sabía que era crucial presentar la verdad. Sí, su señoría. Hablé con los padres de John, y confirmaron que no tenían conocimiento de que él robara el dinero. De hecho, estaban tan sorprendidos como yo. El juez alzó una ceja, mirando a John. ¿Es esto cierto, señor Thompson? Los padres de John le habían advertido que no los arrastrara a la situación, y él se movió incómodo en su asiento. Su señoría, me disculpo. Sí tomé el dinero, pero lo necesitaba por razones personales. Nunca tuve la intención de lastimarla. La admisión cortó como un cuchillo, y las lágrimas brotaron en mis ojos. ¿Cómo podía el hombre que amaba hacerme esto? La mirada severa del juez se fijó en John. Señor Thompson, sus acciones fueron engañosas e injustas. El tribunal toma estos asuntos en serio, y está claro que sus acciones han causado un daño significativo a la señora Thompson. El abogado de John intentó defenderlo, citando su remordimiento y disposición a enmendar. Pero el daño ya estaba hecho, y la verdad se había revelado. Al final, el juez falló a mi favor, ordenando a John que pagara una restitución de 200,000 pesos por el dinero robado y la angustia emocional causada por su traición. También concedió el divorcio, cortando los últimos vestigios de nuestro amor una vez apreciado. A medida que la sala del tribunal se vaciaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La batalla legal había terminado, pero las cicatrices emocionales eran profundas y tomarían tiempo en sanar. Después del divorcio, me enfoqué en reconstruir mi vida. Encontré consuelo en el apoyo de amigos y familiares que estuvieron a mi lado en los momentos más oscuros. El dinero del acuerdo judicial se convirtió en un peldaño para un nuevo comienzo, una oportunidad para perseguir mis sueños y redescubrir mi valía. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré pasando por una pequeña cafetería, recordando el lugar donde John y yo nos conocimos por primera vez. Pero esta vez, en lugar de tristeza, sentí una sensación de empoderamiento y renovación. Cuando entré, el familiar olor a café llenó el aire y sonreí al pedir mi muffin de canela favorito. Me di cuenta de que el hermoso comienzo de nuestra historia de amor había terminado, pero era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de fuerza, crecimiento y la promesa de un futuro más brillante. Mientras saboreaba el muffin, me hice una promesa silenciosa: nunca me conformaría con nada menos que un amor y respeto genuinos. Mi corazón había sido herido, pero también se había fortalecido. Y a partir de esa fortaleza, sabía que crearía mi propio final feliz, a mi manera, con la cabeza en alto. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo con una determinación inquebrantable, armada con las lecciones aprendidas de mi hermoso comienzo y doloroso final.